Buenos días, hermanos. En esta mañana estamos una vez más, ¿verdad?, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Es el estudio número 5 y el título de nuestra lección es Jesús ordena hacer discípulos. Muchas veces quizás no consideramos que lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo fue una orden. Encontramos tres palabras en tres formas de cómo es que Jesús, antes de ascender al cielo, mandó que se hicieran discípulos. ¿Sí? Dijo: id y hacer discípulos. Muchos pueden traducir este mandato como mientras vayan, o mientras anden por el camino, o mientras tengan una oportunidad, prediquen acerca de lo que les enseñé. ¿Verdad? Hemos estado aprendiendo durante las 4 lecciones lo que Jesús enseñaba a sus discípulos. Cómo debe de ser el carácter, o cómo se debe de identificar un cristiano o un discípulo de Jesús. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en una empresa, pero antes de que los manden a trabajar, los han llevado a una capacitación? ¿Cuántos? Ok, yo trabajé un tiempo en una compañía o una empresa de construcción. Entonces, antes de que nos llevaron a trabajar, primero nos hicieron nos dieron unas 2 clases o 3 clases, no me acuerdo cuántas clases fueron, pero nos enseñaron qué es lo que teníamos que hacer, qué equipo de seguridad necesitábamos usar para desempeñar nuestro trabajo. Entonces, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero cuando nosotros estábamos ya en el trabajo, decían: no, pues es que el maestro, dijo, no está aquí. Dijo, él no sabe lo que es tener un casco por 7, 6 horas. Dijo, él no sabe cómo es tan pesado de tener zapatos con casquillo mientras trabajamos durante 8 horas. ¿Sí? Dijo, él no sabe que lo que nosotros usamos para nuestra seguridad o para todo el día, él no sabe lo incómodo que es poder usarse. ¿Alguien le pasó lo mismo o no más yo? A veces las empresas van y capacitan a su personal y le dan las instrucciones y le dicen todo lo que tienen que usar. Pero solamente es eso, el instructor solamente está en la oficina o en el salón o donde sea, ¿verdad? Pero muchas veces él no tiene la experiencia trabajando. No digo que todos, pero muchos de ellos. Pues Jesús dice que instruyó a sus discípulos, pero él fue un vivo ejemplo de lo que enseñaba. ¿Sí? Él tuvo que pasar por muchos desvelos, quizás por cansancio. Cuando una vez Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ir al otro lado del mar para poder descansar, dice que cuando llegaron al otro lado del mar, dice que ya había mucha gente esperándolos, entonces no pudo descansar.
Entonces Jesús enseñó no solamente hablando, no enseñó, dice aquí en el estudio de hoy, no solamente en un salón de clases, ¿sí? Sino que lo enseñó, ¿verdad?, con su ejemplo, trabajando. Entonces, la lección de hoy dice hacer discípulos. El texto para memorizar lo encontramos en Juan 20, 21, que está ahí en la literatura que tienen, y dice así: entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. ¿Sí? Este mandamiento de hacer o de enviar discípulos también lo había recibido el propio Señor Jesús, de su Padre. Por eso dice, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para entrar ya, ¿verdad?, a la introducción de nuestro estudio. Señor, te damos gracias en esta mañana. Benditos. Porque estamos una vez más delante de ti para aprender, Señor mío, de ti. Ya que tu palabra nos dice, Dios mío, que tú eres el Maestro por excelencia, Señor Jesús, y que tú enseñas, Padre Santo, con autoridad y no como los escribas o fariseos, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, mientras escuchamos tu palabra, bendito Dios, nuestra vida, Dios mío, nuestro carácter se vaya formando cada día para poder, Dios mío, ser o llegar a ser igual a ti. Que tu palabra, Dios mío, dé fruto en nuestros corazones para vida eterna, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender esta palabra en esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, en la introducción del estudio que tenemos ahí, dice, la vida pública del Señor Jesús había sido dedicada a preparar los discípulos que habrían de continuar su obra en el mundo, pasándola de unos a otros. En la frase que sigue es muy importante. Dice, su tiempo con ellos había sido una constante ejemplificación de lo que es la vida de un hombre nacido de nuevo. ¿Sí? Dice que la vida de él había sido un ejemplo para sus seguidores. Es su tarea de discipular. Jesús había cumplido el mandato de Deuteronomio 6 al 7, que dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice aquí esta introducción que Jesús había cumplido con ese pasaje de Deuteronomio 6 al 7. ¿Cómo nosotros podemos saber si verdaderamente él había cumplido ese pasaje o no? Jesús enseñaba en todo momento. Se dice que cuando ellos estaban en el monte enseñando Jesús a sus discípulos, aprovechaba la naturaleza para dar una enseñanza. Como por ejemplo cuando Jesús dijo a sus discípulos que si Dios provee para las aves, ¿cómo no va a proveer para nosotros? O si Dios hace florecer los lirios del campo, ¿cómo es que nosotros nos va a dejar sin vestido? ¿Verdad? Él usaba la naturaleza o lo que él pudiera usar para dar una enseñanza. Entonces, ellos no estaban en casa, no estaban en el campo, andando por el camino. Él andaba por el camino y andando por el camino daba sus enseñanzas. Y no solamente ese ejemplo, hay bastantes ejemplos acerca de cómo es que Jesús aprovechaba el tiempo para dar sus enseñanzas a sus discípulos.
muchas veces, bueno, una de las ocasiones dice que Jesús estaba en una casa. Se dice que probablemente era la casa de Pedro, no lo sabemos. Pero dice que él estaba enseñando dentro de la casa y dice que llegaron mucha gente, porque sabían que él estaba ahí. Y fue cuando dice que trajeron a un paralítico y como los amigos de él vieron que no podían entrar, entonces que subieron por el techo y haciendo, ¿verdad?, una abertura en el techo, dice que bajaron al paralítico y Dios lo sanó. Pero en ese milagro que Dios hizo, también dio una enseñanza acerca de su divinidad o del poder que él tenía como enviado de Dios. Porque dice que le dijo que al paralítico, dice, que se levantara, que tomara su lecho y se fuera a su casa. Y entonces los escribas empezaron a murmurar y a decir que cómo dice que, o sea, cómo es que puede hacer esto. Ajá, ¿con qué autoridad hacía eso? Entonces Jesús, conociendo la mente de ellos, dice que le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate o anda, o que tus pecados sean perdonados. No, pues al revés. ¿Qué es lo más fácil para decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Entonces Dios mostraba su poder. Daba sus enseñanzas en todo momento. Por eso es que aquí la introducción dice que Jesús había cumplido con el mandato de Deuteronomio 6, de 6 al 7. Es muy importante que como nosotros, como padres o como jóvenes, cuando sean padres, podamos poner en práctica esta enseñanza que encontramos en el Deuteronomio, de 6 al 7. Amén. Amén. De esa manera nosotros estamos haciendo nuevos discípulos, nuevos seguidores de Jesús, ¿sí? Si muchas veces no salimos quizás de nuestra casa para ser nuevos discípulos, aunque ese es un mandato de que nosotros lo debemos de hacer, nuestros hijos también son una oportunidad para que nosotros podamos cumplir con ese mandato de hacer discípulos. Lo que les dije hace rato, él había preparado a sus discípulos no en un salón de clases, sino en una situación real de la vida, ¿sí? Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Dice Hebreos, que él fue tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado. Entonces, ese es el modelo que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Si nos comparamos con alguien más en la tierra aquí, no nos estamos comparando al verdadero modelo que Jesús nos dejó, ¿sí? Por eso que a veces nos desanimamos porque decimos, no, pues que el hermano o la hermana y todo eso, ¿verdad? Nos estamos comparando con la persona equivocada. El modelo a seguir es Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque dice que él preparó a sus discípulos no en un salón de clases, sino en una situación real de la vida. Y había encargado las verdades que ellos debían aprender. Dice, en el momento de su ascensión al cielo, les entregó la gran comisión de hacer discípulos. Mateo 28, 18 al 20. Alguien que me lo lea, por favor. Y fuerte para que se escuche. Y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para llegar a ser buenos discípulos de Jesús, nosotros debemos estar plenamente convencidos de quién es nuestro Maestro, ¿sí? A quién nosotros estamos siguiendo, de quién nosotros hemos aprendido. Si vemos el contexto de toda esta escritura, vemos desde la resurrección de Jesús, después de que Él resucitó. Dice que se le apareció a las mujeres y luego a otros hombres.
y por último se les apareció a sus discípulos. Pero pasó de que cuando se acercó, o cuando llegó a sus discípulos, dice que los discípulos tenían miedo de los judíos. O sea, que estaban en un momento de temor, que no podían por el temor cumplir lo que Jesús les había dado. Entonces, nosotros debemos de estar plenamente convencidos de quién es nuestro maestro. Ser discípulo, dice aquí en el libro, es un privilegio, pero también es una misión, ¿sí? Asignada sobre la base de la autoridad que Cristo tiene en el cielo y en la tierra. Hasta ese momento él había sido el modelo de discípulo, lo que los discípulos debían imitar. Por eso les decía que el modelo que nosotros debemos de seguir es Jesús, ¿sí? Nadie más. Entonces, Jesús le dijo que por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el 18 dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Con ese poder que él tenía, se lo estaba transmitiendo en ese momento a la iglesia para que ellos pudieran ejercer o trabajar en la gran comisión. Podemos pensar, pero ¿qué autoridad o cómo podemos ver la autoridad de Jesús? Hace 2 semanas, o hace una semana, o bueno, el miércoles, estuvimos aprendiendo acerca de que Jesús sanó a muchos enfermos, ¿se acuerdan? Que estuvieron el miércoles. ¿Cómo los sanaba Jesús? ¿O qué es lo que hizo Jesús para que estos fueran sanos? Su poder, su palabra. Dice que con su palabra, ¿sí? Dice que él, por medio de su palabra, dice que hacía que los demonios salieran de las personas, de la gente, y eran sanados. Esa era la autoridad, o es la autoridad que Jesús tiene, que tenía cuando estaba en la tierra. Cuando Jesús dice que le habló al mar y los vientos, dice que se calmaron. Y se admiraban los discípulos, y ¿quién es este que dice que aún el mar y los vientos le obedecen? Esa autoridad de Jesús se lo estaba dando a la iglesia en ese momento, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos salir y predicar el evangelio. Podemos ver ejemplos de ese mandato o de esa promesa también de que Jesús estuviera, o el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, porque en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le recuerda esa promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo acerca del Antiguo Testamento? ¿Alguna historia que les recuerde acerca de esa promesa que Dios estaría con nosotros todos los días de nuestra vida? ¿Alguien? Cuando le dice a Moisés, a Josué, acerca de Moisés, como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días. Así como estuve con Moisés, dice, estaré. Nadie te podrá hacer frente. Está Josué 1 y 2, 5. Bueno, vamos a dar lectura para que entendamos mejor. Alguien que lo lea, por favor. Josué 1. Vamos a leer solamente 1 y 2, 5 y 7 al 9. Josué 1, 2, 5, 7 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate
y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mira, Ajá. que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, podemos estar confiados de que Dios estará con nosotros en todos los días de nuestra vida. Y que solamente pide que nosotros, ¿qué? Nos esforcemos, seamos valientes. ¿Sí? Muchas veces pensamos acerca de los soldados que van a pelear a la guerra de cualquier país, ¿verdad? Ellos arriesgan su vida por algo que va a perecer. ¿Sí? Ellos muchas veces saben que van a un lugar donde la posibilidad de vivir es muy poca, pero aún así van. ¿Sí? Ellos están dispuestos a dar su vida por su país o por alguien, por un líder que ellos están siguiendo. Nosotros como cristianos debemos tener esa convicción también, de que nosotros debemos de dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y tenemos la promesa de Dios, de que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Somos salvos para salvar, o sea, para llevar el evangelio, o somos discípulos para ser más discípulos. ¿Sí? Su poder, dice, está al alcance nuestro. Así es como su dulce compañía con todo lo que ello significa. Además, indica la tarea del discípulo será continuo hasta el fin del mundo, cuando ya no sea más necesario. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Entonces, nosotros no somos cualquier cosa, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero somos también nación santa. Dice real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo decía que no podían dejar de hablar o de decir las cosas que habían oído y visto. Cuando se presentaron ante los sacerdotes y le pedían que no hablaran más acerca de Jesús, digo, ¿cómo nosotros podemos dejar de hablar estas cosas maravillosas o grandes que nosotros mismos hemos experimentado? Si no experimentamos el amor de Dios, tampoco lo podemos compartir. ¿Por qué? Porque no lo hemos experimentado. Tenemos que nosotros experimentar el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados, para que nosotros de esa manera nosotros podamos compartir a los demás acerca de nuestro Dios, ¿verdad? Hubo también en la Biblia, no lo apunté, pero Jesús le dijo no sé si al ciego o que fuera y contara las cosas que él había visto, que él había recibido de Jesús cuando recibió su milagro, ¿sí? O sí, cuando fue liberado de todos los demonios que él tenía, que dijo que fuera a los suyos y contara cuán grandes cosas Dios había hecho con él, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar todos esos ejemplos para poderlo aplicar a nuestra vida. Amén.
Segundo punto, al principio del discipulado. Marcos 16, 15 al 16. Marcos, alguien que lo lea, por favor, también. Le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Amén. Voy a leer desde el 14, por favor, si los puede leer desde el 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí en la escritura que Jesús llegó, ¿verdad?, a donde ellos estaban. ¿Y qué fue lo que le reprochó? Dice: Incredulidad. su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué piensan ustedes que si sus discípulos habían estado por 3 años y medio, todavía tenían incredulidad en su corazón? Pueden participar. Bueno, hasta entonces todavía la promesa del Espíritu Santo no había venido, y Él les dijo que cuando viniera les iba a recordar todas las cosas. Puede ser una. La otra es que, bueno, nunca antes alguien había resucitado de los muertos. Esta iba a ser la primera ocasión o experiencia. ¿Y qué otra pudiera ser? Le doy oportunidad a alguien más. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan de la historia de los 2 hombres, dice, que iban de Jerusalén a Emaús? ¿Qué fue lo que ellos estaban diciendo? Dice que iban muy tristes porque había muerto su maestro. Y dice que ellos habían perdido la esperanza de que, porque lo miraban que iba a ser el próximo rey que iba a libertar a Israel de la esclavitud o de la opresión de los romanos. Pero pues ahora lo habían visto morir. Entonces dice que ellos iban tristes caminando hacia esa ciudad o hacia ese pueblo de Emaús. Pero ahí lo que podemos recalcar es que dice que ellos sus ojos estaban cegados, no podían ver lo que verdaderamente había acontecido, porque Jesús ya lo había anunciado de que iba a resucitar al 3er día, ¿sí? Pero si vemos, la mayoría de los que estaban en ese lugar, en ese día, habían perdido la fe. Porque las mujeres dicen que habían llevado sus especies aromáticas para ungir a Jesús. O sea, lo esperaban ver todavía muerto ahí. Y dice que aquí, creo que sí es aquí, sí, en el capítulo 6, versículo 6, dice: más él le dijo, nos dijo el 5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. ¿Sí? Entonces, estas mujeres
pensaban o tenían la esperanza de volverlo a ver ahí. Pero en otra, creo que es en Lucas, dice que Jesús le habló a María Magdalena y dice que esta mujer pensó que era el que cuidaba del cementerio, no me acuerdo cómo se le llama. Jardinero, hortelano. Sí. Y le dijo, si tú te lo has llevado, dime a dónde le has puesto para que yo vaya y lo recoja. Entonces vemos hasta ese momento que la mayoría de sus seguidores habían perdido la fe. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habéis creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En la gran comisión, como aparece en el evangelio de Marcos, encontramos mayor claridad en el mandato, predicar. Esta, dice, no es una sugerencia, sino que es una orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio que proclamamos es la buena noticia de la salvación por medio de Cristo. Cuando la persona acepta el evangelio y quiere aplicarlo a su vida, Cristo le acepta y la persona es salva o vuelve o viene a ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, por eso es que Jesús dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. La salvación es cuando nosotros creemos. En el momento que nosotros creemos en Dios y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nosotros somos salvos. Pero nosotros damos testimonio a los demás de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, haciendo el mandato del bautismo. ¿Sí? Por eso es que Jesús dijo que el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree, dice, no será, será condenado. Si el bautismo fuera para salvación, entonces dijera, el que no fuere bautizado, dice, no será salvo. Pero aquí dice, el que no cree, será, ¿qué dice? Será condenado. A ver. Entonces, el mandato es de nosotros ir y hacer discípulos. Jesús fue, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si Él vino a eso, nosotros como discípulos, como seguidores de Jesús, debemos de seguir esa línea o ese mandato de ir, ¿verdad? A buscar y a salvar. No nosotros, sino nuestro mensaje. El mensaje que nosotros llevamos de parte de Dios es la que va a salvar al pecador o al perdido. Segunda de Corintios 5:20-21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Sí? Aquí hay un pasaje muy importante, dice, así que somos, dice, embajadores De Cristo. en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo en esta tierra. Y nosotros traemos el mensaje del reino de los cielos para este mundo. Si nosotros lo hacemos, entonces estamos cumpliendo con el mandato de ir y hacer discípulos. Efesios
6, 10 al 12. Alguien que me lo lea, por favor. Efesios 6, 10, 12. Y alguien que lea Efesios 6, 17 y 19. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. 17, ¿no? 17 y 19. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por mí, 18 también. Sí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda reverencia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministro del Espíritu, del Evangelio. Ministerio del Evangelio. Amén. Dice aquí, por lo demás, hermanos míos, se fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Que ya no tengamos nosotros esa debilidad o incredulidad en nosotros, sino que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dijimos hace rato que un soldado muchas veces va a una guerra y que muchas de las veces tiene pocas posibilidades de vivir. ¿Sí? Nosotros estamos también en una guerra espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es muy importante que nosotros estemos orando en todo tiempo, dice, con toda oración, súplica del Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Que nosotros como discípulos de Jesús podamos nosotros tomar esa armadura que Dios nos dio y siempre también estando o pidiendo a Dios revelación o fuerza para seguir adelante. Pablo decía eso, por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo o con poder el Evangelio. ¿Sí? Que nosotros podamos anunciar el Evangelio a todos los que nosotros podamos encontrarnos, no solamente con palabras así, o sea, que ellos puedan convencerse de que verdaderamente Jesús es el único Dios, el único hombre, un nombre en que nosotros podamos ser salvos, así como dijo Pedro, ¿verdad? Que no hay otro nombre, dijo, dado a los hombres en la cual el mundo pueda ser salvo, sino solamente en Cristo Jesús. Entonces, el segundo punto nos invita, ¿verdad?, a que no solamente llevemos a ser como discípulos, pero también enseñarles todo lo que Jesús nos enseñó, enseñarles a ellos, pero también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El modelo y el método y el espíritu del discípulo, o del discipulado. Juan 20, 21 al 23. Alguien que lo lea fuerte. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
recibid el Espíritu Santo, a los que remitáis los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los retuviereis les han sido retenidos. Amén. Juan 17, 18. Alguien que lo busque y me lo lee después cuando se lo indique, por favor. Dice otra vez, encontramos en las palabras de Jesús la enseñanza para el discipulado. En el relato de Juan resaltan tres cosas en relación con el discipulado. El texto que acabamos de leer dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Acuérdense que ellos estaban en un momento de temor, de duda, de qué había pasado. Entonces dice que vino Jesús a ellos y dijo, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Dijimos al principio que Cristo es el modelo para seguir. Aquí en este punto 3 encontramos tres cosas en relación con el discipulado. El primero, Cristo es el modelo para el discipulado. Él mismo declara, como me ha enviado el Padre, el discípulo es un enviado en la gran comisión. En la gran comisión dijo, por tanto, id. Cristo fue enviado por el Padre a un precio que todavía no podemos entender a plenitud. Juan 17, 18, ¿qué dice? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús estaba orando por sus discípulos en este capítulo 17 de Juan, ¿sí? Pero Él dijo, así como tú me has enviado a este mundo, yo los envío también a ellos, ¿sí? Aquí en el libro encontramos, dice que Cristo fue enviado por el Padre a un precio que todavía, dice, no podemos entender a plenitud. Pablo declara en Filipenses 2:8 que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás nunca alcanzaremos a entender qué tanto, o qué fue lo que Él quiso despojarse. Nosotros, en realidad, no nos hemos despojado de nada para servir a Jesús. No hemos. Jesús, hace 8 días estamos aprendiendo acerca del costo de ser discípulo de Jesús. Jesús dijo que todo aquel que quiere seguirme o ser discípulo de mí, ¿qué dice? Tome su cruz de cada día para seguir a Él. Vemos que Jesús, estando en la tierra, cuando empezó a hablar fuerte a sus discípulos, dice que muchos de ellos se fueron, se alejaron. ¿Por qué? Porque no querían pagar un precio. Preferían seguir viviendo como una vida normal, como ellos habían acostumbrado quizá a vivir, pero para ellos el servir o el seguir a Jesús era un alto precio que pagar y no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, aquí en Filipenses Pablo dice que 2:8 dice, Filipenses no es 2:8. Estando en la condenación del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Por lo cual Dios también le sacó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí. Aquí Pablo dice que resalta el gran acto de humillación de Cristo para venir voluntariamente, ¿verdad? Dice, a este mundo para morir en una muerte de cruz. No era cualquier muerte. Se dice que el que moría en una cruz, colgado en una cruz, era lo más humillante para un ser humano, porque lo exhibían ante toda la nación, todo el pueblo. Y Jesús, después de ser el dueño de todo, quiso venir, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros. Entonces, este es el modelo que nosotros debemos de seguir. ¿Podemos nosotros estar dispuestos hasta aún dar nuestra vida por Jesús o por la predicación del Evangelio? ¿Hace cuándo decíamos que quizás nosotros, como no lo hemos comprendido totalmente, quizás no lo haríamos, o no sé? La otra vez estaba escuchando un testimonio. Ahorita que Estados Unidos dice que salió de Afganistán, dice que muchos misioneros cristianos se quedaron en este país para seguir predicando el Evangelio. ¿Sí? Y dice que un hombre de ellos, o sea, un padre de los misioneros que se quedaron allá, dice que él alcanzó a salir. Entonces dice que estando él fuera del país, le llamó a su hijo para decir, no, pues hemos conseguido o hemos encontrado la forma de sacarte de allá. Y el hijo de este hombre, dice que estaba reunido con muchas personas en un edificio. Y todas estas personas les acababa de dar el mensaje de Jesús a ellos. Entonces dice que esta persona dijo, yo no me puedo ir de aquí. Tengo a muchos que discipular en este lugar. Digo, si yo voy a morir aquí, dijo, aquí voy a morir, pero no me voy a ir de aquí. Y su papá dijo, no, pues ya conseguimos la manera de sacarte de ese lugar. Y dice que este hombre no quiso salir de allá de ese país. Y dice que días o semanas después, este hombre o este joven dice que lo habían matado por tener a un grupo de personas enseñándole acerca de la palabra de Dios. Por eso digo, nosotros quizás no vivimos en una comodidad que todo tenemos, que nada nos falta, y cuando nos falta algo, cualquier cosa, ya nos queremos desanimar, ya no queremos seguir, o no queremos buscar a Dios. Hay un costo que pagar muchas veces. Y quizás nosotros no es tan alto lo que podemos pagar, pero podemos dar nuestro tiempo, muchas veces nuestro dinero. Pero debemos de estar plenamente convencidos de quién es nuestro Maestro, como dijimos al principio, para que nosotros podamos realmente dar nuestra vida en servicio a Dios. Amén. 2. El método de discipulado es el de la reproducción espiritual. Otra vez la declaración de Jesús, asimismo yo os envío a vosotros. El así se refiere a la manera en que Él fue enviado por el Padre, así como lo leímos hace rato. Él fue enviado y nos envía.
Nosotros transmitimos al mundo y enviamos a otros. Pablo dice, envió a Timoteo y a Tito, entre otros. ¿Sí? Pablo hizo discípulos. Pablo dice que instruyó a Tito y a Timoteo de cómo ser buenos cristianos. Cómo es que ellos podían seguir predicando el Evangelio. Y ahí está una pregunta y dice, ¿dónde están nuestros discípulos? Nosotros que nos llamamos ser discípulos de Jesús. ¿Dónde están nuestros discípulos? Es un gran desafío para nosotros que somos cristianos o que seguimos a Jesús. Nos hemos tomado el tiempo o no nos hemos tomado el tiempo de tratar de traer más gente a los pies de Jesús. Quizás muchas veces predicamos, pero no los traemos de manera que ellos también sean parte, para que después de que nosotros los discipulemos a ellos, también ellos puedan discipular a otros. Entonces dice, el método del discipulado es de la reproducción espiritual. ¿Sí? Que nosotros podamos tener discípulos para que ellos también, de la misma manera, hagan más discípulos y así alcancemos más personas para Cristo. Tercer punto. El espíritu del discipulado es el Espíritu Santo. Jesús había dicho su declaración, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay una palabra, hay una completa asociación entre el discípulo y el Espíritu en nosotros. El discipular es una de las evidencias de que somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida puesta en el ser humano, vida que se manifiesta con tal de reproduciéndose. Bueno, dice que el discipular, dice, es una evidencia de que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Podemos encontrar ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de cómo es que dice que Dios dio vida. En el principio, en Génesis 2:7 dice que el Señor, Dios sopló aliento de vida en el ser que Él había creado, y dice que después de que Él sopló aliento de vida en Él, dice que el hombre o este ser vino a ser un ser viviente. Antes de eso, este ser solamente era un muñeco quizás, no tenía vida, no se movía. Pero cuando Dios sopló aliento de vida en él, dice que él vino a ser un ser viviente, ¿sí? Que se podía mover, que tenía emociones, que podía caminar, que podía hablar, que podía todo lo que hacemos. Quizás muchas veces estamos nosotros de esa manera, ¿verdad? Que quizás el Espíritu Santo no está totalmente en nosotros, por eso es que no nos movemos, por eso es que no avanzamos en la obra misionera. Pero dice, él aquí dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos anhelemos o busquemos la presencia de Dios para que de esa manera nosotros podamos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Amén. Para terminar, dos versículos o dos lecturas más y terminamos. Hechos 1, del 8 al 11. Alguien que me lo lea allá atrás, de este lado y de este lado. Segundo de Timoteo 2. Hechos 11. Hechos 1, 8 al 11. Hechos 1. Aquí de este lado el hermano Josué, alguien de aquí de este lado y de este lado. Segundo de Timoteo 2 y terminamos. Yo tengo Hechos del 1 del 8 al 11. Sí, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Por tanto, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy importante que nosotros, o que seamos nosotros morada del Espíritu Santo, para que tengamos ese poder de ser testigos de Jesús. Siguiente. ¿Es Timoteo 2:2 o 12? 2. Lo que ha salido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dijo a Timoteo, como su discípulo que era, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también, o sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, de Jesús, de todo lo que él hizo en la tierra, dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad de ser buenos discípulos para enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Maestro. Amén. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Esa fue la lección de hoy. Y pastor con nosotros. Para despedirnos, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Que descansen las sillas. Le damos gracias, Padre, por la bendición de tener, Señor, expositores de tu palabra que nos ayudan, Señor, a comprender cada detalle, Señor, de las Escrituras, sobre todo, Señor, tu Espíritu Santo. Y permítenos, Señor, no solamente ser contenedores de ella, sino también, Padre, llevarla en la práctica para poder ser esos verdaderos discípulos tuyos, Señor, que llevan tu palabra. Pues de eso se trata, Señor, este estudio. Obedeciendo, Señor, ese mandato de ir y hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, y permítenos que a través, Señor, de nuestra vida diaria, nuestro desenvolver diario, donde quiera, Señor, que estamos, en nuestras áreas de trabajo, donde quiera, Señor, que tú nos permitas interactuar con otras personas, podamos darle este mensaje, Señor, de tu palabra de salvación, en el nombre de Jesucristo. Que podamos ser esos embajadores, Señor, que tú nos dices a través de tu palabra, que somos embajadores de Cristo. Muchas gracias, mi Dios amado. A ti sea la honra y la gloria. Guarda nuestros pasos, nuestro corazón, Señor, al salir de este lugar, Padre Santo, y bendice a cada familia aquí representada en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos